Soy el doctor Jorge Juárez, docente de la Cátedra de Diagnóstico por Imágenes de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Tucumán, y vamos a hablar de aparato circulatorio central, que sería la segunda charla correspondiente a anatomías de tórax. Bueno, vamos a empezar a hacer un pequeño repaso anatómico del corazón, donde vamos a ver con BD, ventrículo derecho, AD, aurícula derecha, a donde vemos llegar por su parte inferior a la vena cava inferior y en su parte superior a la vena cava superior también. Y hacia la izquierda vemos el ventrículo izquierdo con sus paredes mucho más gruesas, el nacimiento de la aorta ascendente, callado de la aorta. Vemos lo que corresponde a la arteria pulmonar del lado izquierdo, así como también por debajo de ella la aurícula izquierda. En el próximo corte anatómico vamos a ver las cavidades derechas bien definidas, donde observamos el ventrículo derecho, el nacimiento del tronco de la arteria pulmonar. Vemos la arteria pulmonar que va hacia lo que corresponde a la arteria pulmonar izquierda, aurícula derecha, ventrículo izquierdo con sus valvas y la orejuela de la aurícula izquierda. Estamos viendo también en la aorta el nacimiento de los vasos del cuello. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta acá? Lo mismo que hemos visto antes para el tórax. Y estudiar los campos pulmonares, que era la sensibilidad, la especificidad, el costo-beneficio de los estudios que vamos a realizar, el riesgo, beneficio y la disponibilidad. Eso nos va a determinar un algoritmo adecuado. ¿Y cuál va a ser ese algoritmo adecuado? Bueno, fíjense en ustedes, acá a la derecha de la diapositiva empezamos con la ecografía, medicina nuclear, resonancia magnética y tomografía, que están casi las dos a la misma altura, y la radiografía. La radiografía no está conectada con ninguno de los otros métodos imagenológicos, ya que la radiografía de tórax es la TLRF de tórax, que nos permite valorar la cardiometría, pero que me va a dar mayor información en la parte de imágenes, cómo está ese corazón, va a ser la ecocardiografía. La medicina nuclear nos va a hablar cómo están las paredes del músculo cardíaco. La resonancia magnética nos va a hablar no solamente también de las paredes, sino también del flujo y los volúmenes que maneja ese corazón, al mismo que la tomografía nos va a mostrar los vasos coronarios y también cómo está trabajando esa silueta cardíaca. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, vimos nombre de estudio, característica de las imágenes, y ahora vamos a ver las imágenes normales y vamos a identificar las distintas estructuras. Bueno, acá estamos visualizando una TLRF de tórax, proyección de frente, paciente de sexo femenino, mayor, adulto mayor. Vemos la calcificación de los cartílagos costales y vemos lo que corresponde a la silueta cardíaca. Observamos las dos curvaturas del lado derecho, que dijimos que corresponde la superior a la vena cava superior y la inferior a la aurícula derecha. En el lado izquierdo vemos lo que corresponde al botón aórtico, arteria pulmonar, la segunda, y orejuela de la aurícula izquierda, y la última, la inferior, al ventrículo izquierdo. Eso es lo que nosotros visualizamos radiológicamente. En el perfil también podemos visualizar lo que corresponde a la aorta con su callado y aorta descendente. Luego observamos lo que corresponde a la región posterior inferior al ventrículo izquierdo. En su región anterior inferior observamos lo que es el ventrículo derecho, que es el retroesternal. Luego vemos en la parte superior al ventrículo derecho la aurícula derecha, y en la parte más posterior y superior a la estructura que corresponde a la aurícula izquierda. Eso es lo que visualizamos en el perfil. Bien, los factores que pueden inducir al error en la cardiometría. La cardiometría tiene que realizarse entonces con el paciente en máxima inspiración, o sea que los diafragmas se tienen que ubicar entre el octavo y décimo arco costal posterior o décimo o doceavo arco costal anterior, ¿sí? Y ahí vamos, o sea, esa es la ubicación del diafragma, pero nosotros vamos a tener en cuenta el hábito corporal del paciente, ¿sí? Vamos a tener un longilíneo,
normolíneo y un brevilíneo. Fíjense ustedes que ya en la clase de tórax habíamos visualizado qué forma tomaba el mediastino, la radioopacidad que corresponde al mediastino y a la silueta cardíaca, donde tenía forma de gota en el longilíneo y en el brevilíneo la silueta cardíaca apoyaba casi en su totalidad sobre los diafragmas. Esto no significa que el paciente tenga alguna alteración en la cardiometría. Otro elemento a valorar que estamos viendo, el hábito corporal en la radiografía. Fíjense en ustedes, comparemos con los dibujitos que hemos visto recién, cómo impresiona un corazón grande. Acá estamos viendo este paciente, es un paciente adulto mayor de sexo femenino. Fíjense en ustedes, estoy viendo una mama. Acá estamos viendo otro paciente, este aparentemente de sexo masculino, y el primer paciente de la izquierda es un paciente de sexo femenino. Todos, este es un paciente adulto joven, ¿sí? Entonces, es importante no solamente guiarme de lo que estoy viendo, sino medirlo, ¿sí? ¿Y cómo vamos a hacer para medirlo? Bueno, ya vamos a visualizar entonces esa medición que se llama cardiometría. Acá estamos viendo, por ejemplo, un paciente longilíneo, el normolíneo y el brevilíneo, cómo se suele ver los espacios retroesternal y retrocardíaco que ya habíamos hablado en la clase de tórax. Bien, lo primero que voy a medir va a ser el diámetro del botón aórtico. El diámetro del botón aórtico va de 4 a 5 centímetros de diámetro mayor, ¿sí? Cuando hablamos de un diámetro superior, estamos hablando de patología. Otra estructura que tengo que valorar es el ilio pulmonar, el balance iliar. Fíjense ustedes que nosotros habíamos dicho que ese balance iliar íbamos a tener un ilio pulmonar derecho en forma de media X, un ilio pulmonar izquierdo en forma de coma. Acá en esta radiografía de la derecha se visualiza mucho mejor la media X y mejor la coma, ¿la ven? Bien, y fíjense ustedes que siempre está un poquito más elevado lo que es el ilio pulmonar derecho, ¿ven? Acá vemos los dos a la misma altura y en la de la derecha un poquito más elevado. Estos son normal, más o menos es 1 centímetro, ¿sí? Que tiene que haber de variabilidad en altura, y el ancho tiene que ser de 5 centímetros, lo mismo casi que el botón aórtico. Bien, ahora vamos a la cardiometría. ¿Cómo hacemos para valorar nosotros si esa silueta cardíaca está o no aumentada de tamaño? Primero vamos a trazar una línea vertical por las apófisis espinosas, la línea media, y de ahí vamos a trazar dos transversales, una hacia la derecha y otra hacia la izquierda, en las zonas más salientes de la silueta cardíaca. En este caso estamos viendo que son la curvatura que corresponde a la aurícula derecha y la curvatura que corresponde al ventrículo izquierdo. Se suma esas dos medidas y se la divide por el diámetro transverso del tórax, por encima del hemidiafragma derecho y por dentro de las costillas. Fíjense en ustedes, cuando yo hago la línea del diámetro transverso del tórax, estoy por dentro de la parrilla costal, no por fuera ni en la parrilla costal, sino por dentro de la parrilla costal, y eso me va a dar un índice que va a ser de 0,50. Entonces, sumo el diámetro transverso de esa línea media hacia la derecha y el diámetro transverso de esa línea media hacia la izquierda. Cuando sumo esas dos longitudes, la divido en el diámetro transverso del tórax. Acá lo estamos viendo también. Fíjense ustedes, siempre por dentro de la parrilla costal. Eso normalmente es hasta 0,50. En el niño, este diámetro se lo considera normal hasta 0,60. ¿Estamos? Eso se llama índice cardiotorácico. Por eso no tiene medidas, no tiene centímetros. Es un índice. Bien, también lo puedo medir con la línea medioclavicular. Cuando nosotros hemos visto la radiografía de tórax, vimos que había una línea medioclavicular que me divide el tórax en interno y externo. Bueno, en este caso, esa línea también, la silueta cardíaca, que es lo que estamos visualizando en esta imagen radiopaca, tiene que estar por dentro de esa línea vertical. ¿Estamos de acuerdo? Al estar por dentro estamos hablando de valores normales del diámetro transverso cardíaco.
Bien, ¿cómo más se estudiaba en las radiografías los agrandamientos cardíacos? Bueno, se estudiaba con los estudios de oblicua, oblicua anterior derecha y oblicua anterior izquierda. Acá también en oblicua anterior derecha, fíjense en ustedes, acá visualizamos lo que es la columna vertebral. En posición de pie se solía ver la cámara gástrica alejada de la columna vertebral y la silueta cardíaca próxima a la pared torácica. Me hablaba de una oblicua anterior derecha, ¿sí? No le voy a mostrar el tema de las cavidades porque se ha dejado de uso, se las nombro nada más para que ustedes visualicen. La oblicua anterior izquierda sucede lo mismo. Fíjense en ustedes, acá lo que vamos a ver va a ser que la cámara gástrica, que esta imagen que está dibujada, se va a apoyar sobre la columna lumbar, a diferencia de lo que era la anterior que estaba alejada de la columna. Entonces, oblicua anterior izquierda, cámara gástrica sobre columna. ¿Sí? Voy a ver la tráquea, esa estructura cilíndrica, radiolúcida que veíamos recién, acá la tenemos dibujada, donde vemos el bronquio fuente derecho y el bronquio fuente izquierdo, que es el que se proyecta, ¿sí? Y después vamos a ver las cavidades cardíacas que podemos visualizarlas, ¿sí? ¿Qué es lo que me permitía la oblicua anterior izquierda? Yo con la oblicua anterior izquierda tenía que trazar una línea que iba desde el bronquio fuente izquierdo hacia el seno costofrénico posterior homolateral, y eso me estaba hablando que era que no había agrandamiento cardíaco. Si esa línea no iba al seno costofrénico, o sea, no llegaba al seno, sino estaba por arriba, hablábamos de cardiomegalias. ¿Estamos de acuerdo? En la oblicua anterior derecha se hablaba de agrandamiento, pero cuando no se veía compresión del esófago. Muchas veces en la oblicua anterior derecha se daba contraste oral varitado para poder ver el esófago y ver si había o no compresión por agrandamiento cardíaco. Bueno, acá estamos visualizando lo que corresponde a la ecocardiografía, el ecocardiograma, que es el método de imágenes que mayor información nos brinda del músculo cardíaco, donde vamos a observar con LA lo que corresponde a la aurícula izquierda, LB ventrículo izquierdo. Acá estamos viendo parte de la válvula aórtica, donde estamos viendo el nacimiento de la aorta, y por delante estamos viendo lo que corresponde al ventrículo derecho, ¿sí? Es una proyección paraesternal del corazón izquierdo siguiendo su eje mayor. O sea, nosotros estamos, digamos, en la región paraesternal, por eso es que logramos visualizar primero lo que corresponde al ventrículo derecho y por detrás del mismo ventrículo izquierdo y el nacimiento de la aorta. Lo que valoramos acá es parte de la pared y ya vamos a ver la parte funcional de la ecocardio. Acá tenemos otro corte desde la punta del corazón donde visualizamos las 4 cámaras, se llama corte de 4 cámaras, ventrículo izquierdo con su característica pared engrosada, no así el ventrículo derecho. Fíjense en ustedes, acá está viendo las válvulas tricúspide y mitral, estamos viendo lo que es la aurícula izquierda y la aurícula derecha. Este corte tiene una patología. Fíjense en ustedes acá, el septo interventricular está completo, no así el septum interauricular, donde hay una comunicación interauricular a este nivel, ¿sí? Bien, podemos ver en el corte 4 cámaras, valorar lo que es la diástole, que se observa hacia la izquierda, y la sístole del músculo cardíaco. Fíjense en ustedes la pared del músculo cardíaco, cómo se ve en diástole y en sístole, cómo se puede valorar su volumen, cómo puedo valorar la apertura y cierre de válvulas. Acá estamos viendo unas válvulas que están sincronizadas en su cierre, en la diástole, ¿sí? Bien, acá tenemos otro corte en región paraesternal siguiendo el eje menor de la aorta. Aquí estamos viendo otro corte de ecocardiografía donde vemos un corte al ventrículo izquierdo en su topografía, un corte axial a la punta del corazón, sería este el que está inferior, donde lo vemos también en diástole y en sístole. Fíjense en ustedes cómo está en este sector, está lleno, o sea, se lo ve normal, y acá cuando se produce la esección. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Y acá tenemos cómo se ve
normalmente en la ecocardio. Acá estamos observando el primer corte que hemos visto nosotros de ecocardio, donde veíamos lo que corresponde al ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, aurícula izquierda y aorta. Fíjense ustedes que dentro de estas imágenes se ve una zona verde, que es la zona de turbulencia. Normalmente esta zona de turbulencia se ve en la salida, digamos, en las zonas obstructivas que se producen durante el eco Doppler, principalmente en los vasos carotídeos. Otro método de imagen que me va a permitir estudiar el volumen que mueve el corazón va a ser la medicina nuclear con el ventriculograma, donde se le inyecta un radioisótopo al paciente y se evalúa con una gamma cámara los distintos tiempos de la sístole y diástole, con los volúmenes que maneja cada una, y se llevan a las curvaturas para valorar su normalidad. Si en cambio yo quiero estudiar lo que corresponde al músculo cardíaco, acá estamos viendo variables de adquisiciones de imágenes que me permiten los volúmenes, pero si yo quiero estudiar el músculo cardíaco tengo que hacer la perfusión miocárdica. ¿Sí? En la perfusión miocárdica yo le coloco por vía endovenosa un radioisótopo que tiene apetencia por el músculo cardíaco y voy a obtener imágenes en la gamma cámara, un corte en el eje corto, en el eje largo y un horizontal del músculo cardíaco, en este caso del ventrículo izquierdo. ¿Sí? Fíjense ustedes, esto es en reposo y las imágenes que se encuentran en la parte inferior de los mismos cortes son luego de realizar ejercicios. ¿Qué es lo que me muestran estas imágenes? Si yo tengo áreas de hipocaptación, o sea, hipocaptantes o frías en el músculo cardíaco durante el reposo y las mismas se manifiestan durante o después del ejercicio, estamos hablando que hay una zona isquémica marcada, o sea que hubo un infarto, o sea que ya estuvo el infarto y que hay una lesión del músculo cardíaco, en este caso del ventrículo izquierdo. Acá estamos viendo el SPECT, donde también observamos, fíjense en ustedes, el MIB en reposo, fíjense en ustedes cómo observamos el ventrículo izquierdo. Acá estamos observando su eje largo hacia a la izquierda de esa imagen, en rectángulo se ve lo que corresponde al ventrículo derecho. Si vamos al corte del eje corto del ventrículo izquierdo, que es el último que hemos visto en ecografía, vemos lo que es el ventrículo izquierdo y por delante vemos lo que corresponde al ventrículo derecho. Lo que podemos hacer es un SPECT, o sea, una reconstrucción del ventrículo izquierdo, proyectarlo y valorarlo en los distintos ángulos para ver si hay lesión o no. Y si no, también puedo obtener la imagen en ojo de buey, donde fíjense en ustedes, estamos viendo el septo interventricular, la valoración que tiene en la captación, la cara anterior, inferoposterior y lateral de el ventrículo izquierdo. Bueno, otro de los métodos de imágenes que nos sirve para estudiar el aparato circulatorio central es la tomografía axial computada, donde vamos a visualizar, acá estamos viendo dos cortes de tomografía con ventana mediastinal. Fíjense ustedes que no se ve el parénquima pulmonar, entonces estamos hablando de mediastino, donde en rojo estamos viendo una imagen roja que corresponde a la aorta. La que se encuentra a la izquierda es el callado de la aorta y a la derecha vemos la aorta ascendente, y al lado de la columna estamos viendo la aorta descendente. Entre la columna y la aorta descendente visualizamos una imagen hipodensa que corresponde al esófago. Hacia la derecha de esa imagen, perdón, hacia la izquierda sería, del observador a la derecha del esófago, vamos a observar esta imagen en color amarronado que corresponde a la tráquea, y hacia la derecha del paciente y a la izquierda del observador estamos viendo una imagen en azul que corresponde a la vena cava superior. ¿Estamos de acuerdo? Bien, lo que no está pintado en la imagen de la derecha, una imagen hiperdensa que corresponde a la arteria pulmonar izquierda.
¿Qué otras estructuras vamos a ver nosotros con el medio de contraste? Fíjense en ustedes, acá estamos visualizando en la primera imagen las cavidades izquierdas con medio de contraste, que es medio de contraste iodado, y vemos la aorta descendente por detrás. Cavidades derechas todavía no se visualizan. Fíjense en ustedes en el próximo corte cómo van apareciendo las cavidades derechas hiperdensas, ¿sí? Y llegamos a visualizar lo que es la aorta descendente, ya llegando a la zona del abdomen. Siempre que yo quiera estudiar la parte de los grandes vasos, o sea, si quiero estudiar aorta, tengo que realizar contraste iodado endovenoso. Tengo que hacer las dos, la técnica estándar y el nacimiento. Estamos visualizando el tronco de la arteria pulmonar con el nacimiento de la arteria pulmonar derecha y la pulmonar izquierda. Estamos en un corte a nivel carinal. Por detrás del nacimiento de la carina observamos una imagen hipodensa, donde que corresponde al esófago, y por detrás del mismo la aorta descendente. Hacia la derecha del tronco de la arteria pulmonar vemos una imagen redondeada hiperdensa, de mayor calibre que el resto de los vasos, que corresponde al nacimiento de la aorta ascendente. Seguimos ahora, en el próximo estamos viendo dos estudios de tomografía a nivel de lo que corresponde a la silueta cardíaca. El primero de ellos ubicado a la izquierda, estamos observando lo que es las cavidades cardíacas derecha e izquierda con nacimiento de la aorta. En este caso estamos sin contraste endovenoso. Vemos lo que corresponde a la aurícula derecha, y por detrás observamos la estructura hipodensa que recibe las venas pulmonares, que es la aurícula izquierda. Detrás de la aurícula izquierda observamos una pequeña imagen hipodensa con paredes engrosadas que corresponde al esófago, y por detrás del mismo observamos a la aorta descendente y la vena ácigos. En la imagen de la derecha observamos las cuatro cavidades cardíacas, pero con contraste ya endovenoso. Estamos viendo por detrás del esternón, se observa el ventrículo derecho, vecino al mismo se observa el ventrículo izquierdo, característico por sus paredes engrosadas. Detrás del ventrículo izquierdo observamos la aurícula izquierda, y hacia la derecha de la misma la aurícula derecha. Por detrás de la aurícula izquierda observamos el esófago hipodenso y la arteria aorta descendente. Bien, ¿qué es lo que nos permite la tomografía computada con reconstrucciones multiplanares? Poder observar todo el trayecto de la aorta. Estamos viendo aorta ascendente, callado de la aorta, y aorta descendente. Acá estamos viendo el nacimiento del tronco brachiocefálico izquierdo. ¿Qué es lo que nos permite nosotros ver este estudio? Bueno, valorar el calibre, o sea, el diámetro de la aorta en todo su trayecto, donde observamos sin contraste, pero si nos ponemos a observar en su pared, tengo zonas o áreas hiperdensas que corresponden a placas de ateroma calcificado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces tenemos que no olvidarnos de ver el estudio estándar y el estudio con contraste endovenoso iodado. Antes de realizar el contraste endovenoso iodado, no se olviden de valorar el estado general del paciente, por favor, porque tengan en cuenta que el yodo es una sustancia hiperosmolar y que se elimina por vía renal. Bueno, otro de los estudios para valorar lo que es el aparato circulatorio, tenemos el cateterismo cardíaco, ¿sí?, que nos va a servir para estudiar lo que corresponde a los vasos coronarios. Acá estamos, se llamaría también, digamos, angiografía selectiva, o coronariografía. Se llega a través de un catéter por la arteria femoral. Hoy en día estos estudios también se pueden realizar con tomografía y con resonancia. ¿Estamos de acuerdo? Muchas veces en las clases me habían preguntado cuál era mejor. Acá no hay ni uno mejor ni uno peor. Si yo le puedo hacer una tomografía al paciente y puedo hacer una reconstrucción y poder visualizar los vasos coronarios, me va a servir como GPS. Porque voy a poder valorar parcialmente el calibre
de los mismos y saber por dónde puede ingresar y cuáles son los riesgos que tiene ese paciente cuando va al cateterismo. Esto estamos hablando en una situación, digamos, donde hay tiempo. Hay veces que esos tiempos no se dan y el cateterismo se realiza en forma urgente. Vía humeral, ¿sí? Acá estamos viendo, por ejemplo, lo que corresponde a la arteria humeral, que me va a también permitir visualizar los vasos coronarios. Y acá vemos las imágenes, una angiografía selectiva, donde vemos con imágenes hiperdensas lo que corresponde a la arteria coronaria derecha e izquierda. Fíjense ustedes, acá estamos observando coronaria izquierda y coronaria derecha. Otra imagen, pero esta es una oblicua, donde vemos la arteria coronaria izquierda en su trayecto. Fíjense ustedes cómo podemos valorar la luz de los vasos. Acá estamos viendo la coronaria del lado derecho. En este corte estamos viendo otra vez la coronaria del lado derecho. Fíjense ustedes, así como se va pintando la imagen, de blanco es como se va llegando el yodo a medida que se van haciendo. Tenemos en cuenta que el paciente está dormido y se van haciendo pulsos de yodo para ir visualizando los vasos y ver el calibre de los mismos para poder llegar con el catéter. Donde vemos el número 1 corresponde a la aorta ascendente, el número 2 a la aorta descendente, el número 4 corresponde a la vena cava superior y el número 5 a la tráquea. Vamos en otra diapositiva, seguimos viendo el número 1 que dijimos que era la aorta descendente. Acá estamos viendo el 8 que corresponde a la aurícula izquierda. Por detrás del esternón estamos viendo el número 3 que corresponde al ventrículo derecho. Número 4 corresponde a la vena cava superior. Número 2 aorta descendente. Bueno, seguimos acá. Número 10 aurícula derecha. Número 1 aorta ascendente. Número 8 aurícula izquierda. Número 2 aorta descendente. El número 9 es el ventrículo derecho. Acá volvemos a ver otra vez el ventrículo derecho. El número 10 aurícula derecha. El 11, fíjense ustedes, con su característica, corresponde al ventrículo izquierdo por las paredes que se encuentran engrosadas, que dijimos que son de mayor grosor que la del ventrículo derecho. 2 aorta descendente, un corte más inferior, o sea, región infracarinal. Estamos viendo ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, aurícula derecha. A2 aorta descendente. ¿Qué es lo que interesa acá? Fíjense ustedes que en la resonancia yo no tengo señal a nivel de los vasos. ¿Por qué? Porque tengo un flujo rápido. ¿Sí? Al haber flujo rápido no va a haber señal en los vasos. Y fíjense ustedes que tampoco puedo valorar lo que es parénquima pulmonar, que eso habíamos hablado cuando dimos la charla de tórax, de campos pulmonares de radiografía de tórax. Lo que estamos viendo por delante de la pared del tórax son las mamas. Fíjense ustedes. Cortes. Bueno, podemos realizar cortes sagitales o sagitales oblicuos, ¿sí? Donde vamos a visualizar el número 1 corresponde al ventrículo izquierdo, número 3 a la aorta ascendente. Por delante del ventrículo izquierdo va a estar el ventrículo derecho. Vemos todo el trayecto de la aorta con vacío de señal, justamente hemos dicho por el tema del flujo. Número 5 volvemos a ver lo que corresponde al ventrículo derecho. Número 7 aurícula derecha. ¿Sí? Bien. La resonancia hoy en día nos permite el estudio anatómico, digamos, de las estructuras del corazón, como así también los vasos coronarios. Fíjense ustedes, acá estamos visualizando lo que corresponde al nacimiento de la aorta, el ventrículo derecho, el nacimiento de la coronaria derecha. Podemos seguir su trayecto. Hoy en día esto también se puede hacer con tomografía. ¿Cuál es la diferencia? Acá uso un contraste, se llama gadolinio, es menos tóxico que el yodo endovenoso que usamos para tomografía. ¿Qué es lo que me permite también la resonancia? Poder estudiar los volúmenes de sístole y diástole a nivel del ventrículo. Estamos
Acá estamos viendo cortes sagitales, estamos viendo el nacimiento de la aorta con su trayecto, el callado y la aorta descendente. Y esto es una secuencia especial que se llama secuencia de sangre blanca, donde vemos la luz ya con flujo, pero es una secuencia especial del equipo. Miren ustedes, acá estamos valorando también un corte axial de resonancia, un axial T1. ¿Por qué sé que es un T1? Porque fíjense en que la grasa es hiperintensa y el líquido que se ve a nivel medular es hipointenso. Otra vez las señales de vacío de flujo, fíjense en ustedes, son hipointensas. Acá estamos viendo lo que corresponde a la arteria, el tronco de la arteria pulmonar derecha, arteria pulmonar izquierda, y el calibre de la aorta descendente que estamos viendo y aorta ascendente. Cortes sagitales, valoración del nacimiento de la aorta. Bueno, acá estamos observando cortes coronales de resonancia magnética nuclear, donde observamos el ventrículo izquierdo, el nacimiento de la aorta con la aorta ascendente, y hacia la derecha observamos lo que corresponde a la aurícula derecha. En la imagen donde observamos los vasos que se encuentran, también es una resonancia, nomás que está con contraste. Fíjense ustedes que dice angioresonancia con gadolínio, donde vemos la silueta cardíaca, las arterias pulmonares, la aorta descendente y la vena cava inferior y superior. Acá en esta diapositiva estamos observando cómo la cineangioresonancia o cineangioresonancia, sí, observamos las 4 cavidades cardíacas, en lo que corresponde a las cavidades derecha, ventrículo y aurícula derecha, ventrículo izquierdo con su pared engrosada normal y por detrás la aurícula correspondiente, y atrás de la misma observamos lo que corresponde a la aorta descendente. En el corte inferior estamos viendo un corte axial, digamos, o transversal, si quieren llamarlo así también, del ventrículo izquierdo, donde podemos ver el volumen del mismo que está manejando con fin de sístole y diástole. Esto es las imágenes que nos brinda la cineresonancia, donde también podemos valorar los distintos volúmenes. Bueno, hemos terminado entonces con las imágenes de anatomía de tórax, vimos los distintos exámenes. Muchas gracias, y no se olviden que siempre tengo que buscar mirar con 2 ojos y no solamente tener una sola mirada, y si puede ser compartir la opinión de varios es mucho mejor. Hasta luego, muchas gracias y espero que la hayan pasado bien.